Vamos a iniciar el estudio teológico bíblico del capítulo 15, versículos del 1 al 17, que es el discurso de la vid verdadera dentro del discurso de la despedida de Jesús, en el contexto de la última cena, segunda versión de San Juan. Cuando ustedes hicieron el trabajo sobre la unidad y composición del cuarto evangelio, descubrieron que la unidad en el escrito, en todo el conjunto del escrito, se da fundamentalmente a nivel de estructura literaria, los recursos literarios que va utilizando el autor en los distintos relatos que va presentando. En este caso, fíjense bien, el esquema que presenta el capítulo 15 del 1 al 17 es muy similar al esquema que presenta en el capítulo 6, el discurso del pan de vida, y en el capítulo 10, el discurso del buen pastor, y las figuras que aparecen. Vamos a tratar de responder con este estudio si el discurso de la vid verdadera es una alegoría o es un mashal. El mashal es un género literario hebreo que se puede traducir como parábola o también como proverbio. Entonces, alegoría o mashal. Esa será la pregunta a la cual vamos a tratar de responder a lo largo de este largo estudio. En este momento voy a desarrollar la primera parte del estudio del capítulo 15. Luego haré otro video con la segunda parte del estudio teológico bíblico del capítulo 15. Esta primera parte la vamos a comenzar con la estructura de la subdivisión. De los versículos del 1 al 17 prácticamente encontramos dos estructuras paralelas. Vamos a ver distintas propuestas de los autores con respecto a la estructura. Pero la mayoría de los investigadores están de acuerdo que del versículo 1 al versículo 17 el relato forma una sola unidad. El relato forma una sola unidad. Pero esta unidad está dividida en dos, tiene una subdivisión, está subdividida en dos partes. Prácticamente en el versículo 16 encontramos el último eco de la imagen de la vid. En el versículo 16 Jesús habla de dar fruto, Ya del versículo 17 y del versículo 18 hay un cambio de tema. Algunos investigadores proponen también algunas subdivisiones menores dentro de toda la perícopa del 1 al 17. Por ejemplo, tenemos aquí, algunos sugieren que del versículo 1 al versículo 8 Jesús trata sobre la vid y los sarmientos. Luego del versículo 9 al versículo 17 se refiere al amor de los discípulos. El segundo tema está ligado al primero. Para poder amarse es necesario estar unido al tronco, en este caso la vid. Algunos también sugieren que hay una yuxtaposición de dos bloques. Estos dos bloques ofrecen materiales independientes. El primer material sería el discurso sobre la vid y el segundo material sería el discurso sobre el amarse entre los discípulos. Bultmann sostiene que los dos bloques son paralelos, las dos partes son paralelas. La primera parte tendría el tema de seguir conmigo, estar en la rama unida a la vid, y la segunda, permanecer en el amor, que permanecer en el amor sería prácticamente seguir unido al Señor. Boismart, otro gran teólogo, en sus conferencias en Jerusalén, posiblemente haya expresado mejor que nadie la relación que hay entre los dos bloques. Al entender el segundo bloque, el amor entre los discípulos, como un comentario parenético y exhortativo del primero, del seguir conmigo, de la rama unida al tronco. Otra posible subdivisión, que posiblemente sea más adecuada, es esta que tenemos acá. Del versículo 1 al versículo 6, la figura de la vid y los sarmientos. Del versículo 7 al 17, se trataría de una explicación de esta figura en el contexto de los temas del discurso final. ¿Verdad? Recordemos que estamos en el capítulo 15, relacionado con el capítulo 14, relacionado con el capítulo 13, relacionado con el capítulo 12, donde ha comenzado todo el discurso de despedida en la última cena. Esta estructura del capítulo 15, versículo del 1 al 17, es muy similar a la que encontramos en el capítulo 10, versículo del 1 al 21.
Y es lo que les decía al principio. En el capítulo 10, que es el tema del buen pastor, en el capítulo 10, los versículos del 1 al 5, encontramos unas sentencias figurativas acerca del pastor y también acerca de las ovejas. Esta figura están tomadas prácticamente de la vida pastoril, del 1 al 5. Y luego del 7 al 18 se van dando diversas explicaciones o también unas amplificaciones de aquellas figuras. ¿Cuáles son estas amplificaciones? Se dan dos desarrollos de la imagen de la puerta, yo soy la puerta, y se dan dos desarrollos de la imagen del pastor. Yo soy el buen pastor, las ovejas conocen, yo las conozco, conocen mi voz, yo las conozco a ellas, y luego ellas no siguen a un desconocido, sino que escuchan la voz del pastor. Una estructura paralela, parecida, encontramos aquí, en el capítulo 15. Quizá merezca la pena advertir que en la reflexión posterior, en 1 Corintios 9:7, Pablo yuxtapone las imágenes de la viña y del pastor. Interesante, ¿verdad? Pablo yuxtapone las imágenes de la viña y del pastor. Imágenes que Juan ha desarrollado en dos capítulos distintos. El pastor en el capítulo 10, la viña en el capítulo 15. Fijémonos ahora en los versículos del 1 al 6, el primer bloque. Si comparamos lo que aquí se dice con otras partes del discurso final, capítulo 12, 13, 14, el 15 que estamos ahora, vamos a encontrar algunos rasgos distintivos comunes. En primer lugar, no hay ningún elemento futurista. En muchos pasajes del discurso final se describe la unión con Jesús como algo que pertenece al futuro. Por ejemplo, en 14:3, 14:20, 22 y en 16:22, que es parte del discurso de despedida, son pasajes sobre el Paráclito. Les conviene que yo me vaya porque si no me voy no vendrá a ustedes el Paráclito, el otro defensor. Entonces, es interesante que en los versículos del 1 al 6 encontramos elementos que son comunes a todo el conjunto del discurso de despedida. Por lo tanto, aquí en 15:1-6 aparecen los discípulos ya unidos a Jesús, no en el futuro, sino en el momento presente. Y lo que se insiste en el capítulo 15 es que perdure esa unión, que perdure esa unión. Entonces no hay elementos futuristas y tampoco hay alusión alguna a la inminente separación, ni aparecen los restantes temas característicos del último discurso. Por lo tanto, fíjense, la sugerencia que hacen los autores y los críticos, los expertos, los especialistas, los estudiosos, es que originalmente los versículos del 1 al 6 fueron pronunciados inmediatamente después de la distribución de la copa eucarística, lo que supondría que realmente se insistía en la necesidad de mantener la unión eucarística que ya existe entre los apóstoles, una unión con Jesús. Es interesante, pero la propuesta, esta sugerencia, carece totalmente de pruebas. Sin embargo, aunque carece de pruebas, es muy interesante la propuesta, porque recuerden, el tema es la vid y los sarmientos. Es donde crece el gajo de uvas. ¿Y de qué está hecho el vino? De uva. Por lo tanto, al hablar de vid y hablar de sarmiento, estamos hablando de la mata de uvas, de donde brota, de donde sale el vino. Y lo que Jesús toma en la copa es el vino, sangre de la nueva alianza. Es por este motivo que se hace esta sugerencia, algunos autores la hacen, encuentran esa relación entre el discurso de la vid y la copa de vino, y sugieren que este discurso de la vid Jesús lo hizo inmediatamente después de pasar el vino en la última cena. La cosa es que solamente del versículo 1 al versículo 6, porque del versículo 7 al 17 la cosa cambia. En cada uno de los versos van reapareciendo los temas característicos de la última cena, del 7 al 17. Fíjense, en los versículos 7 y el versículo 16, como una inclusión, el 7 arriba, el 16 abajo, se habla de pedir con la garantía de obtener lo que se pide.
versículo 7 y versículo 16. Es la misma idea, ustedes pueden corroborar en sus textos, es la misma idea que está presente en el capítulo 14, versículo 13-14, y la misma idea que está presente en 16, 23, 24 y 16, 26, de la garantía de obtener lo que se pide. Luego, en el versículo 8 de nuestro capítulo 15, encontramos el tema de la glorificación del Padre. Y de la glorificación del Padre se habla en el capítulo 13, versículo 31-32, por favor vayan a corroborar en sus textos, en el capítulo 14, versículo 13, y en el capítulo 17, versículo 1 y versículo 4. Son temas comunes a todo el gran discurso de despedida, el de obtener lo que se pide y el tema de la glorificación del Padre. Luego, en el versículo 9 de nuestro capítulo 15, se habla del amor del Padre a Jesús, el mismo tema que se desarrolla en la oración sacerdotal, especialmente en el capítulo 17, versículo 23. Y luego del amor de Jesús a los discípulos, también aquí en el versículo 9, tema que está presente en el capítulo 13, versículo 1 y en el capítulo 13, versículo 34. También es el amor del Padre de Jesús a los discípulos está presente en el capítulo 14, versículo 21. Luego, en los versículos 10 y 14 de nuestro capítulo 15, se van combinando los temas del amor y de guardar los mandamientos. Mismos temas que están en capítulo 14, versículo 15, versículo 21 y versículo 23 y 24. Luego, en el versículo 11 de nuestro capítulo 15 reaparece la expresión les he dicho esto. Esa misma expresión aparece en 14:25, en 16:1, 16:4, 16:6, 16:25 y 16:33. Les he dicho esto también es parte del discurso de despedida. Y luego, por último, en los versículos 12 y 17 tenemos el mandamiento de amarse en este capítulo 15, en el segundo bloque, ¿verdad? En el segundo bloque tenemos el mandamiento de amarse unos a otros, que está presente en el capítulo 13, versículo 34. Luego, en el versículo 13 de nuestro capítulo 15, se alude a la entrega de la propia vida por parte de los discípulos, y ese tema está en el capítulo 13, versículo 37. En el versículo 15 de nuestro texto de la vid se encuentra la analogía de la relación siervo-amo, y esa misma analogía la encontramos en el capítulo 13, versículo 16, y la encontraremos en nuestro texto, capítulo 15, versículo 20. Pero más adelante, ¿verdad? De la perícopa que nos interesa. La perícopa que nos interesa llega hasta el versículo 17. Luego, en el versículo 16, se recoge el tema de la elección de los discípulos. Tema que está en el capítulo 13, versículo 18 y también en nuestro capítulo 15, versículo 19. Ahora, por una parte, los versículos del 7 al 17, es decir, el segundo bloque de nuestro capítulo 15, presentan numerosos ecos de los temas característicos de la última cena. Fíjense, apenas hay reminiscencias de las imágenes de la vid y de los sarmientos. Es decir, del 7 al 17 se olvida completamente de la alegoría de la vid, ¿verdad? Apenas hay reminiscencias de las imágenes de la vid y de los sarmientos. En el versículo 7 habla de si siguen conmigo. En el versículo 8 dar fruto abundante y en el versículo 16 dar fruto. La imagen de la vid y los sarmientos que aparece en los versículos del 1 al 6 originalmente pertenecía prácticamente a otro contexto. Aquí lo que estamos viendo nosotros es que hay un trabajo de edición de dos tradiciones que el editor o el redactor ha querido relacionar: la imagen de la vid con los sarmientos y el amor de los discípulos, el amor entre los miembros de la comunidad. Significa que muy probablemente, cuando este pasaje fue introducido en el contexto de la última cena, se le añadió un desarrollo y una aplicación parenéticos del versículo del 7 al 17. Este desarrollo, que ahora aparece precisamente del 7 al 17, se fue formando combinando imágenes tomadas de la figura de la vid y los sarmientos con sentencias y temas juánicos que pertenecen al discurso final. Capítulo 13, 14, 15, 16, 17 también.
Son los capítulos que forman prácticamente el discurso final de Jesús. Otros autores, fíjense aquí vamos con otra propuesta, otros argumentos en apoyo de las tesis que hay, una división entre los versículos del 1 al 6 y del 7 al 17. Estos son los argumentos. Primero, en el primer conjunto, o sea, del 1 al 6, faltan los paralelos con el discurso final. Aparecen en el segundo bloque, del 7 al 17. Por otro lado, es cierto que en los versículos del 1 al 6 se usa a veces la segunda persona y en las imágenes del 7 al 17 predomina la tercera persona. Ustedes pueden corroborarlo leyendo el texto. Sin embargo, en los versículos del 7 al 17 se usa constantemente la tercera persona, a pesar de que se recuerdan las imágenes de la vid y los sarmientos. Otra diferencia es que en los versículos del 1 al 6 hay una inclusión que se forma entre el versículo 1 y el versículo 5. ¿Cuál es esa inclusión? La fórmula yo soy la vid. Yo soy la vid está en el versículo 1, yo soy la vid está en el versículo 5. Eso significa que el autor quiere poner de relieve el elemento que está al centro. Versículo 3 principalmente. En los versículos del 7 al 17 encontramos otra inclusión. En el versículo 8 encontramos la expresión dar fruto y en el versículo 16 también encontramos la expresión dar fruto. Entonces, lo que está al centro prácticamente constituye la idea central. Y entre los versículos del 7 y 16 encontramos pedir y obtener lo pedido. Entre el 7 y el 16. Luego, los versículos del 7 al 17 presentan una interesante estructura interna. Fíjense, ustedes pueden ir viendo sus Biblias junto con el video para ir corroborando lo que estoy explicando. Podríamos subdividirlos en otros dos conjuntos. Los versículos del 7 al 10 sería la primera parte y del 12 al 17 la segunda parte, dejando el 11 como una especie de transición que resume la importancia de los versículos del 7 al 10. El 11 serviría de transición. Hay algunas inclusiones menores que justifican esta nueva división. En el conjunto de los versículos del 7 al 10, en el versículo 7, fíjense, léanlo ustedes, comparte con los versículos 9 y 10 la insistencia en la necesidad de permanecer con Jesús o permanecer en su amor. El versículo 7 subraya la exigencia de que las palabras de Jesús han de seguir con los discípulos. En el versículo 10 insiste en que los discípulos habrán de guardar los mandamientos de Jesús. Esto en cuanto al primer bloque, del 7 al 10. Y luego en cuanto al segundo conjunto, que va del 12 al 17, fíjense, el 17 repite casi al pie de la letra el versículo 12. Lean ustedes en este momento qué dice el versículo 12, vean el versículo 17, se van a dar cuenta que lo repite casi al pie de la letra. Entonces, si colocamos en columnas paralelas el conjunto 7-10 en una columna y 12 al 17 en otra columna, encontramos un interesante esquema quiástico. Vean, versículo 7, si mis palabras siguen en ustedes, pidan lo que quieran. Versículo 8, dar fruto. Versículo 9, ser mis discípulos, mi Padre me amó, los he amado. Versículo 10, se mantendrán en mí, en mi amor, si cumplen mis mandamientos. Ahí llegamos al versículo 11, que como dijimos sirve de transición del primer esquema, la primera columna, hacia la segunda columna, que va en continuidad. El versículo 11, les he dicho esto para que compartan mi alegría. Es el único momento en que aparece el tema de la alegría. Ya ustedes han leído el artículo sobre la alegría en el cuarto evangelio. Ahora vean, después del 11 sigue la flecha. Vean acá, sigue la flecha del 10, llegamos al 11 y del 11 seguimos al 12. ¿Qué dice el 12? Hagan lo que les mando. Mi mandamiento es ámense los unos a los otros. Similar al 10. Se mantendrán en mi amor si cumplen mis mandamientos. Vean, amor, ámense los unos a los otros, mandamiento. Luego el versículo 14, serán mis amigos sí. Está en relación siempre con el versículo 10,
se mantendrán en mi amor. Luego el versículo 15 en relación con el versículo 9, el versículo 9 ha dicho, los he amado, el versículo 15 los llamo amigos. Luego el versículo 16 en relación con el 9, les he comunicado cuanto he oído al Padre, aquí mi Padre me amó. Luego seguimos hacia arriba, siempre el versículo 16, dar fruto, yo los elegí, dar fruto, ser mis discípulos. Y luego el versículo 16, el Padre les dará lo que pidan, y aquí, si mis palabras siguen en ustedes, pidan lo que quieran. Esto es lo que les mando. Entonces ven perfectamente un esquema quiástico, relación de un versículo con otro, y el versículo 11 que sirve prácticamente de transición entre las dos columnas. Este esquema no se ha elaborado de manera casual, ni tampoco podemos decir que el autor llegó a este esquema por pura casualidad no, aquí hay un trabajo elaborado. Hay un trabajo elaborado, un perfecto esquema quiástico donde el versículo 11 sirve de transición. Y si ustedes se fijan, el versículo 11 es el único de todos los versículos que habla de alegría. Efectivamente, las coincidencias son demasiado numerosas como para considerarlas puramente fortuitas, ¿verdad? Qué casualidad. No, hay un trabajo elaborado. Ahora demos un paso más adelante. La vid y los sarmientos, ¿es alegoría o es mashal o parábola en Juan? En los versículos del 1 al 6 hay ciertamente elementos alegóricos, pero no es, fíjense bien, no es el único texto que presenta elementos alegóricos. El capítulo 6 ha presentado elementos alegóricos y el capítulo 10 ha presentado también elementos alegóricos. La identificación de la vid, el labrador y los sarmientos. Obviamente no encontramos aquí una alegoría cuidadosamente construida, en la que todos los elementos tendrían un significado. Y es que en la mentalidad juánica o en la mentalidad del cuarto evangelio, el autor describe concretamente la relación existente entre Jesús y sus discípulos. Y lo hace desbordando los límites del lenguaje figurativo, utilizando la imagen de la vid y el sarmiento. Está utilizando una parte del vocabulario empleado que cuadra mejor con esa relación que con el tema de la viticultura, la relación de Jesús con sus discípulos. Aquí nosotros prácticamente podemos decir que no es una tradición exclusiva del cuarto evangelio. Ya en los sinópticos encontramos la parábola de la viña en Marcos 12, 1, 11. Tiene también una formulación alegórica. El dueño de la viña es Dios, los rentadores son las autoridades judías, el Hijo es Jesús, etc. Por este motivo, Bullman afirma que en la descripción de la vid y los sarmientos tenemos algo que no es ni alegoría ni parábola. Ni alegoría ni parábola. Es lo que Bullman afirma considerando los elementos de Marcos 12, 1, 11, en donde los elementos explicativos son más específicos que en el capítulo 15 de San Juan. Sin embargo, Bullman no profundiza en el problema de la clasificación, porque no se puede aplicar categorías de la retórica griega, fíjense bien, no se pueden, y este es el problema con Bullman, que Bullman es un experto, un conocedor de las categorías de la retórica griega y las quiere encontrar tal cual en el pensamiento juánico. No se puede. ¿Por qué? Porque el pensamiento juánico no es griego. El pensamiento juánico es un pensamiento semítico. Aquí lo que encontramos son diversos esquemas de las comparaciones semíticas, que en el pensamiento hebreo pueden incluirse en el género llamado mashal, o sea, parábola. Hemos de reconocer que las ilustraciones y las imágenes que encontramos tanto en Juan como en los sinópticos entran en la categoría de mashal, ¿verdad? Pero que es una categoría hebrea, no griega. Por lo tanto, hablar de alegoría griega desde la retórica griega, aplicando sus características a los escritos juánicos, no encaja.
no encaja, son dos mentalidades distintas. Podemos decir que en Juan se acentúan los elementos alegóricos. Ya hemos encontrado el género mashal, como les decía antes, en las imágenes de la puerta del redil y del pastor en el capítulo 10. Veíamos ahí un esquema consistente de unas parábolas básicas. En el capítulo 10, versículos del 1 al 5, que van seguidas de elementos de dos desarrollos o explicaciones alegóricas, en los versículos del 7 al 18. En 1 al 5, el pastor. En el del 7 al 18, la puerta, el ladrón y el pastor. Uno de los cuales estaba más cerca que el otro del significado original de las respectivas parábolas. Ahora, hemos podido observar que en 15, 7, 17 hay una adaptación y también encontramos un desarrollo secundario de las imágenes de la vid y de los sarmientos, que están desarrolladas o presentadas en el versículo del 1 al 6. Y aquí, del 7 al 17, prácticamente podemos enmarcarlas dentro del contexto, del gran contexto del discurso final de Jesús. Preguntamos, ¿hubo otro desarrollo alegórico más próximo al significado original de estas imágenes? Sugerimos que lo hubo y que actualmente lo encontramos combinado dentro de los elementos de 15.1.6, no separado de los mismos, como lo encontramos en 10.8 y 10.14.16. De hecho, en el capítulo 10 aparecían los elementos alegóricos formulados como yo soy la puerta, elemento alegórico, y yo soy el buen pastor, elemento alegórico. En cambio, en 15.1.6 encontramos afirmaciones parecidas. Yo soy la vid verdadera, versículo 1 y versículo 6. Mi padre es el labrador, versículo 1. Ustedes son los sarmientos, versículo 5. Ahí están los elementos alegóricos. En el versículo 3, ustedes están ya limpios. Esto es un desarrollo relacionado con la imagen de la poda, ¿verdad? El podar la vid y la limpieza de los sarmientos. Del versículo 2, ustedes están ya limpios, ya han sido podados. El paso a la segunda persona en la última línea del versículo 5 es otro indicio de que se está explicando la imagen, ¿verdad? Hablándoles del tú a los discípulos. Desde el capítulo 10, donde se desarrolla la alegoría del buen pastor, la alegoría de la puerta, del labrador, entonces desde el capítulo 10 vemos que hay motivos fundados para creer que Jesús explicó o desarrolló sus parábolas en beneficio de sus discípulos y luego que esos desarrollos, ya modernizados frecuentemente al ser puestos por escrito en los evangelios, habitualmente conservan algunos elementos de la explicación original. Esto podría ser muy bien el caso de Juan 15, 1, 6. Eso nos hace entender que Juan 15, 1, 6, donde presenta el discurso de la vid y los sarmientos, está en sintonía con las parábolas de los sinópticos de la vid, ¿verdad? De la vid, o la viña, mejor dicho, la viña. Ahora, ¿dónde podemos nosotros encontrar el trasfondo de las imágenes de la vid y los sarmientos que el cuarto evangelio desarrolla aquí? Porque como vimos en el texto de las bodas de Canaán, como vimos en el texto de Nicodemo y vimos en el texto de la Samaritana, las ideas que desarrolla el cuarto evangelio han tenido influencias de otras estructuras de pensamiento. Fundamentalmente el Antiguo Testamento, cuando ustedes hicieron el trabajo de las tradiciones que están presentes en el cuarto evangelio, ustedes hablaron de las tradiciones del Antiguo Testamento, tradición litúrgica, las fiestas, el templo, y la tradición sinóptica, y luego de la tradición propia de Juan, del cuarto evangelio. Además de estas tradiciones que son bíblicas, también encontramos similitudes entre los temas juánicos y los temas de otras corrientes como el gnosticismo. Vamos a ver aquí si el trasfondo de las imágenes de la vid y los sarmientos están siempre relacionados con estos esquemas mentales. Y efectivamente, igual que en otros muchos casos, como los capítulos que he mencionado,
otros capítulos que he mencionado, se plantea algún problema acerca del trasfondo del pensamiento juánico. Y efectivamente algunos investigadores recurren a las fuentes gnósticas y mandeas. Los mandeos, saben ustedes que son una corriente gnóstica que tuvo su origen en Egipto. Es Bultmann quien insiste más. Él afirma que las imágenes juánicas de la vid y los sarmientos reflejan el mito oriental del árbol de la vida, a veces representado como una vid, y ofrece algunos paralelos impresionantes tomados de las semignósticas Odas de Salomón. Ya las hemos mencionado en el capítulo 4, ¿verdad? El diálogo con la samaritana, las Odas de Salomón. Y para la asociación de los temas del amor y la alegría con la vid. Entonces tenemos el mito oriental del árbol de la vida y las Odas de Salomón. Esta es la propuesta de Bultmann. Borig, otro experto, ha realizado un cuidadoso estudio de estas sugerencias y él no ve en el pensamiento gnóstico mandeo la influencia, sino más bien él encuentra que el trasfondo judío y el trasfondo veterotestamentario del simbolismo juánico cuenta con más tantos a su favor que cualquiera de los restantes. Aquí nuestro autor Borig reconoce que los documentos mandeos ofrecen paralelos con Juan, en el hecho de que la imagen de la vid se utiliza para describir a las personas, se combina con las sentencias en que aparece la expresión yo soy, pero Juan y los documentos mandeos acentúan de manera muy diversa el simbolismo de la vid. Juan, por ejemplo, en ningún momento lo relaciona con el árbol de la vida. El simbolismo mandeo es de tono fuertemente mítico y no centra su atención en los sarmientos. Por otra parte, especialmente en los escritos mandeos tardíos, la vid es un árbol de la vida. En cambio, Juan no menciona directamente la vida en esta descripción. Pero la función de la vid de comunicar vida a los sarmientos, tan importante en Juan, no ocupa un lugar destacado en la descripción mandea. Ahí tenemos una gran diferencia. Y por lo tanto, Borig prácticamente está rechazando la propuesta de Bultmann. Examinemos ahora, fíjense, el posible trasfondo veterotestamentario judío. Esto es importantísimo. Y esta parte yo quisiera que ustedes la estudiaran muy delicadamente y lograran de ustedes manejar bien a nivel mental la influencia extrabíblica que proponen los autores, y especialmente Bultmann, y la influencia veterotestamentaria, que es la que vamos a desarrollar en este momento. Porque en el Antiguo Testamento, con mucha frecuencia, encontramos la imagen de la viña como símbolo de Israel. A veces, el simbolismo de la viña se refiere a los frutos de la viña. Isaías 27, 2:6, léanlo por favor. Pero lo más frecuente es que la viña, sea improductiva, esté desolada y que la viña no agrade a Yahvé. Jeremías 5:10, Jeremías 12 del 10 al 11, léanlo por favor. Luego, en la tradición sinóptica, aparece Jesús utilizando el simbolismo veterotestamentario de la viña. La parábola de la viña que encontramos en Marcos 12 del 1 al 11 y sus paralelos en los otros sinópticos, ahí cita implícitamente el cántico de la viña de Isaías 5, del 1 al 7. Pueden ustedes hacer el paralelo y escribirlo en su cuaderno. ¿Cuáles son los elementos característicos del cántico de la viña de Isaías 5 y cuáles son los elementos característicos de la parábola de la viña en Marcos 12, 1, 11? Ojo, viña es un conjunto de vides. La vid es la planta de uva. En cambio, la vid es solamente una planta. Y esta es la diferencia entre el enfoque juánico y el enfoque de los sinópticos. Los sinópticos hablan de viña, sembrado, cultivo. En cambio, Juan habla de vid, una mata. Véanse también las parábolas de los viñadores, en Mateo 20 del 1 al 16, o también la parábola del hijo obediente y el desobediente, donde el padre le dice, hijo, ve hoy a trabajar a la viña,
de Mateo 21, 28, 32. Y luego la parábola, mejor dicho, la higuera plantada en una viña. Sí, la parábola de la higuera plantada en una viña, de Lucas 13, del 6 al 9. Ahí tenemos nosotros la influencia veterotestamentaria y también la influencia, sinóptica, la influencia sinóptica. Ahora, como les decía, en Juan se trata de una vid, una mata, no de una viña. Podríamos decir que la diferencia no es tan tajante como algunos quisieran. Y así lo indican las lecturas variantes del versículo 1 y el verbo del versículo 6. Lo tiran. Por otra parte, en el Antiguo Testamento se pasa insensiblemente de la imagen de la viña a la vid. Y esto lo encontramos nosotros en el Salmo 80, versículo 9 u 8, dependiendo de la versión, versículo 13 u 12, dependiendo de la versión. La estudiosa alemana Annie Hubert sugiere con razón que aquí debería tenerse en cuenta todo el simbolismo de Israel como una planta o un árbol. Esto es frecuente en el Antiguo Testamento, también está presente en los apócrifos y en la literatura de Qumran. Es simbolizar a Israel como una planta o un árbol, no un sembradillo, sino una planta. Pero incluso limitándonos al uso de la vid como símbolo, podemos citar en el Antiguo Testamento a Oseas 10.1, Oseas 14.8 o 7, dependiendo de la traducción, Jeremías 6.9, Ezequiel 15.1.6, Ezequiel 17.5.10, Ezequiel 19.10.14, el Salmo 80, versículo 9 u 8, dependiendo de la traducción, y segunda de Esdras 5.23. En todos estos textos se habla de Israel como vid, una planta. Presentan paralelos numerosos y muy directos con Juan, especialmente en cuanto a los temas de dar fruto, el tema de podar las ramas inútiles, etc. ¿Verdad? Yo les invito y les recomiendo que lean cada uno de los textos y lo comparen cada uno con alguno de los temas que están presentes en el versículo del 7 al 17, del 1 al 6, La verdadera dificultad que encontramos para suponer que estas imágenes constituyan el trasfondo de Juan está en el hecho de que la vid o la viña representan a Israel. En cambio, Juan identifica a la vid con Jesús y no con el pueblo o las personas. Las personas están representadas en los sarmientos, es decir, en las ramas, pero la vid es Jesús, y esta es una gran diferencia. Pero, efectivamente, como se ha indicado antes, al analizar el camino que se encuentra en 14.6, es rasgo peculiar de Juan el que Jesús se aplique a sí mismo términos que en el Antiguo Testamento ya se han aplicado a Israel y que en otros lugares del Nuevo Testamento se aplican a la comunidad cristiana. Porque esto es parte de la técnica juánica, de sustituir la expresión el reino de Dios es semejante a por la expresión yo soy. Entonces, igual también le quita el significado de las alegorías aplicadas a Israel y se las aplica a Jesús. En el caso presente hemos de advertir que no está ausente el elemento colectivo, los sarmientos, ¿verdad? Es el elemento colectivo. Jesús no es la cepa, sino que es la vid entera, y los sarmientos siguen formando parte de la vid. En Juan 1:47, por otra parte, ve a los creyentes como genuinos israelitas, por lo que la vid, en cuanto símbolo a la vez de Jesús y los creyentes, aquí podemos decir, viene a ser también símbolo del nuevo Israel. La vid podría ser símbolo de la nueva Israel si consideramos que Jesús ve a los creyentes como genuinos israelitas. Se ha sugerido que la vid juánica es el equivalente del símbolo paulino del cuerpo, aunque esta equivalencia no es total. Hay diferencias. En la imagen juánica no hay nada que equivalga a la insistencia paulina de la diversidad de miembros, mientras que la semejanza se da más bien con la primera idea paulina de que los cristianos son miembros del cuerpo físico de Cristo, y no con la idea posterior
también paulina de que Cristo está a la cabeza del cuerpo. ¿Se entiende, verdad? El paralelo de las dos imágenes, pero con la diferencia de que Juan no hace diferencia de miembros, en cambio Pablo sí. Y es más, Pablo señala a Cristo como cabeza, cosa que en la alegoría de la vid no está presente. Pero consideradas estas reservas, la idea de que los cristianos se insertan en Jesús con la consiguiente imagen corporativa es muy semejante en ambos casos, en el caso de la vid y el caso de la imagen del cuerpo que utiliza Pablo. Ahora, se han sugerido algunos pasajes concretos del Antiguo Testamento y también de todo el trasfondo judío, la tradición judía, como más estrechamente relacionadas con el pensamiento juánico. Aquí es importante el enfoque de nuestro amigo inglés Dodd. Él alude en este sentido al Salmo 80, que nosotros rezamos en laudes. Salmo 80, versículo 9 en adelante, en que se describe a Israel como una vid. Pero ojo, los comentaristas de este salmo consideran frecuentemente la última parte, que sería el versículo 16 o versículo 15, como una duplicación, como un duplicado incorrecto del versículo 18 o 17. Pero si leemos el versículo 16, tal como ahora se encuentra, especialmente en los 70, parecería, fíjense, que está identificando la vid de Israel con el Hijo del Hombre doliente, donde dice: fíjate, ven a visitar tu viña, protege la cepa que tu diestra plantó, al Hijo de Hombre a quien diste poder, la han talado y le han prendido fuego. Independientemente de que esta lectura se deba a una casualidad o a una reflexión teológica, es evidente que pudo llevar a una simbolización de Jesús, Hijo del Hombre, como vid. Esto el Salmo 80. Pero la relación entre ambos términos resulta muy especulativa. Sidebottom tiene razón al indicar que desde el punto de vista del vocabulario, Juan 15, y aquí damos otro paso más, se aproxima mucho al mashal de la vid de Ezequiel 17. Aquí yo les invitaría a poner pausa al video y leer todo el capítulo 17 de Ezequiel. Este mashal fue propuesto a la casa de Israel por el Hijo del Hombre, una manera de referirse a Ezequiel frecuentemente puesta en boca de Dios. Ahora, ¿puede llevar la reflexión sobre Ezequiel a relacionar el nuevo Hijo de Hombre con la vid? Eso lo pueden responder después de haber leído el capítulo 17, porque esta conexión parece un tanto artificiosa. Pero de todas maneras es muy significativo que la imagen de la vid en Ezequiel 17 se refiera a un rey de la casa de David. Se refiere a un rey de la casa de David. Como afirma Lorig, en el Antiguo Testamento la imagen de la vid estaba asociada no solo a la comunidad de Israel, también estaba relacionada a la descripción de individuos aislados. De modo que la transposición juánica de una imagen colectiva a una persona concreta aparece anticipada ya en el simbolismo de la vid que presenta el profeta Ezequiel en el capítulo 7. Luego, demos el salto a Ezequiel 34. Aquí, nuevamente les invito, pongan pausa al video, lean el capítulo 34. Van a encontrar que en este capítulo ofrece el paralelo más directo con el pasaje juánico del pastor, ya no con el Hijo de Hombre, sino con el pastor del capítulo 10 de Juan, lo que nos permite establecer una relación entre las imágenes juánicas y las imágenes de Ezequiel. Bauter, otro experto, ha señalado otros posibles paralelos entre Juan y Ezequiel. Por ejemplo, la idea de que la vid representa a una persona. Algunos se han referido a 2 Baruch 39:7, que parece hablar del Mesías o de su principado como una vid que desarraiga las potencias malignas del mundo. Aquí nos estamos moviendo ya en el mundo
de la literatura apocalíptica. Todo esto puede servir para demostrar que dentro del judaísmo es aceptable representar al Mesías en la imagen de una vid. Pero también señalamos que el núcleo de estas imágenes y su alcance son muy distintos de la lección que trata de obtener Juan. Son muy distintos. Luego podemos presentar también otra objeción. Podría oponerse a la tesis de que la vid y los sarmientos de la imagen juánica puedan tener un trasfondo veterotestamentario, en el sentido que ninguno de los pasajes del Antiguo Testamento en que aparece la figura de la vid presenta esta como fuente de vida, mientras que de este punto de vista es de importancia capital en Juan, porque el sarmiento que está unido a la vid produce fruto, mantiene vida. El sarmiento que es cortado muere, se seca, lo atan en gavillas y lo tiran al fuego. En el Salmo 80, del cual ya hemos hablado antes, se pide que Yahvé cuide su viña. Sería como decir que cuide al Hijo del Hombre y que se nos dé la vida, lo dice en el versículo 19 o 18, pero en ningún momento se insinúa que la vid sea fuente de esa vida. De nuevo, nuestra amiga alemana Annie Haubert insiste en que dentro del judaísmo postbíblico se ha producido una cierta asimilación de la vid al árbol de la vida. En el judaísmo postbíblico, la vid es la relación entre la vid y el árbol de la vida. Y fíjense que en la iconografía del judaísmo tardío aparece el árbol de la vida como una vid. Esta asimilación posterior pudo producirse en el ámbito del pensamiento sapiencial como medio para simbolizar el poder de comunicar la vida de la sabiduría, la ley o la palabra de Dios. Fuellett ha llamado la atención sobre los paralelos que ofrece la literatura sapiencial. Vean cómo vamos avanzando. En el libro del Eclesiástico, capítulo 24, versículos del 17 a 21, se dice que la sabiduría personificada, como vid hermosa retoñé. Mis flores y frutos son bellos y abundantes. Vengan a mí los que me aman y sáciense de mis frutos. El que me come tendrá más hambre, el que me bebe tendrá más sed. Parece que este pasaje era conocido en los círculos juánicos. Y ya hemos dicho anteriormente que un glosador cristiano vio su relación también con Juan 14:6. Pueden ustedes hacer en su cuaderno 2 columnas. En una columna poner los elementos de Eclesiástico 24, 17, 21 y en la otra columna los elementos de Juan 14, 16 para ver el paralelismo, ¿verdad? Y cómo este glosador cristiano encontró prácticamente la relación con Juan 14, 6. La imagen de comer el fruto de la vid es distinta de la que aparece en Juan. En Juan no se habla de comer el fruto. Se presenta la vid como dadora de vida. Lo cierto es que el árbol de la vida figuraba en el pensamiento juánico. Ustedes pueden leer en Apocalipsis 22:2, implícitamente como parte posiblemente del trasfondo de Juan 6. Apocalipsis 22:2. Entonces, la idea juánica de la vid y los sarmientos puede tener su origen en una combinación de las imágenes de Israel como vid y la imagen de la sabiduría como un árbol o una vid que da la vida, porque no han sido plantados por el Padre. Si lo fueran, aparecerían como ramas del árbol de la cruz y su fruto sería incorruptible. Para concluir, está claro que el mashal juánico de la vid y los sarmientos tiene una intencionalidad única, consonante con la cristología de Juan. Esta intencionalidad no aparece ni en el Antiguo Testamento ni en el pensamiento judío, pero muchas de las imágenes e ideas que aquí se han combinado aparecían ya ahí. Admitida en este punto la originalidad del pensamiento juánico, nosotros sugerimos que el Antiguo Testamento y el pensamiento judío aportaron materiales utilizados para componer este mashal, del mismo modo que aportaron los materiales para la composición del mashal de la puerta, del aprisco y del pastor que encontramos en el capítulo 10. Ahora, demos un paso más. ¿Qué posibilidades hay de que el tema de la vid esté relacionada
con la Eucaristía. Esta idea ya de alguna manera la hemos anticipado antes, cuando hablábamos del lugar en que está colocado el discurso del capítulo 15, del 1 al 6, en el contexto del discurso de despedida en la última cena, y lo que proponen algunos autores que esto de la vid y los sarmientos, Jesús lo pronuncia después de haber distribuido el vino, después de haber pasado la copa. Del mismo modo que Jesús es la fuente de agua viva y el pan del cielo que da vida, ahora en el capítulo 15 encontramos que también es la vid que comunica la vida. Allí hay una relación de la vid con el pan que ha bajado del cielo, que da vida eterna, y la vid comunica la vida. Hasta ahora las metáforas en que se expresaba la idea de recibir de Jesús el don de la vida implicaban unas acciones externas. Había que beber el agua, el diálogo con la samaritana, hay que comer el pan, el discurso eucarístico del capítulo 6. En cambio, las imágenes que encontramos en el Mashal de la vid del capítulo 15 son todavía más íntimas. No hay necesidad de realizar ningún tipo de acción externa, como corresponde al tema general de la interiorización que domina el discurso final. Para tener vida, en el capítulo 15, hay que, primero, permanecer en unión con Jesús, del mismo modo que el sarmiento está unido a la vid. Hay que beber el agua, comer el pan. Eran símbolos de la fe en Jesús. La explicación de 15, 7, 17 deja en claro que permanecer en la vid simboliza el amor entre los miembros de la comunidad. Ya hemos sugerido que en un plano secundario, el pan y el agua eran símbolos sacramentales de la Eucaristía y también del bautismo, respectivamente. El pan de la Eucaristía, el agua del bautismo. Ahora preguntémonos, ¿y sería posible que la vid simbolice también la unión eucarística y el don de la vida a través de la Eucaristía, en la medida en que podría ser una figura relacionada con la copa eucarística? Aquí Buhlmann interviene nuevamente, como era de esperarse, ¿verdad? Y Buhlmann desecha apresuradamente esta posibilidad. Él dice que en el Mashal no se hace hincapié en el vino. Por lo tanto, descarta la relación entre el discurso de la vid y del sarmiento con la cena y la copa de vino. Esta objeción de Buhlmann excluye con seguridad una posible referencia a la Eucaristía como simbolismo primario. Y así lo confirmaría también nuestra afirmación de que el Mashal no pertenecía originalmente al contexto de la última cena, sino que fue agregado ahí. Pero todavía, fíjense, tenemos que ver la posibilidad de que el Mashal, al integrarse posteriormente en el contexto de la última cena y del discurso de despedida, se haya incorporado ahí con ideas eucarísticas, con lo que habría adquirido un nuevo simbolismo, la parábola de la vid y los sarmientos. En el cuarto evangelio nosotros sabemos que está ausente el relato de la institución de la Eucaristía. Cuando se narra la última cena, no constituye realmente una objeción insuperable a esta sugerencia. Y no solo porque pudo haber originalmente un relato juánico de la institución, sino también por el hecho de que un auditorio cristiano de los primeros tiempos ya conocería la tradición relativa a la institución en el curso de la última cena, ya que verosímilmente formaría parte de la predicación habitual, ¿verdad? Como lo encontramos en 1 Corintios 11, 23, 26, que habla de la cena del Señor. Es seguro que en la comunidad primitiva el discurso de la cena del Señor se manejaba. Los lectores, entonces, si lo conocen, significa que los lectores del Evangelio mentalmente podrían asociar la imagen de la vid con la copa eucarística en el contexto de la última cena. Así sugiere la manera de designar el contenido de aquella copa como el fruto de la vid. Lo encontramos en Marcos 14, 25 y en Mateo 26, 28. Llena del fruto de la vid. En la más antigua práctica litúrgica que nos ha conservado la Didache, en el capítulo 9, versículo 2,
se pronunciaban las siguientes palabras como parte de la bendición eucarística. Decían: te damos gracias, Eucharistein, te damos gracias, Padre nuestro, por la santa vid de David tu siervo, que nos revelaste a través de Jesús tu siervo. Ahí está la vid, la mata. Esta cita de la didaje es importante porque nos presenta la estrecha relación entre las palabras de la didaje acerca del pan eucarístico y el relato juánico de la multiplicación de los panes. Y relacionado con el pan, ¿verdad?, la santa vid de David tu siervo. La santa vid, lo que produce la uva, el vino. Examinemos ahora algunas de las posibilidades de establecer una relación entre el machal de la vid y los sarmientos con la Eucaristía. La posibilidad está y vale la pena profundizarlo para descubrirlo, si realmente se puede o no se puede hacer la relación del discurso de la vid y los sarmientos con la Eucaristía desde el vino, no desde el pan, sino desde el vino. El machal se cuenta poco antes de la muerte de Jesús y en la correspondiente explicación se menciona la muerte sacrificial. En el machal del capítulo 15 se destaca la importancia de dar fruto, pero resulta que el único pasaje del Evangelio en que se habla también de dar fruto es capítulo 12, versículo 24. Allí se insiste en la necesidad de que la semilla muera para dar fruto. Entonces, para dar fruto hay que morir. Este motivo de la muerte de Jesús es, por supuesto, parte de todos los relatos de la institución de la Eucaristía. La muerte de Jesús es parte de todos los relatos de la institución de la Eucaristía. Y también el tema de la unión íntima de Jesús. Esto también es compartido por el machal de la vid, seguir con Jesús, y por la teología eucarística de la primera iglesia, como lo presenta 1 Corintios 10, 16, 17. Entonces, fíjense, resulta interesante comparar Juan 15, 1, 17 con la sección eucarística de Juan 6, 51, 58. Otra vez, dividan la página de su cuaderno en dos bloques, en dos columnas. En una columna pongan los elementos de Juan 15, 1, 17 y en la otra columna pongan los elementos de Juan 6, 51, 58. Resulta interesante comparar, ¿verdad?, los elementos de Juan 15, 1, 17 con la sección eucarística. En general, fíjense lo que van a descubrir, pero me interesa que lo hagan. En general parece que ambos pasajes comparten un mismo trasfondo sapiencial. Especialmente el versículo 5 del capítulo 15, donde encontramos la expresión, el que sigue conmigo y yo con él, muy idéntico a 6, 5, 6. Quien come mi carne y bebe mi sangre sigue conmigo y yo con él. Muy idéntico. En el capítulo 15 va implícita la idea de que la vida llega al sarmiento a través de la vid. Y en el capítulo 6, versículo 57 se dice, también quien me come vivirá gracias a mí. El sarmiento vive gracias a la vid es Jesús, el que come su carne también vivirá gracias a él. Luego, otro elemento comparativo es este. En 15:13 habla Jesús de entregar la vida por los amigos. Y en 6:51 dice, el pan que yo voy a dar es mi carne para que el mundo viva. Entonces está hablando de dar para la vida. Las palabras yo soy el pan vivo de 6:51 son idénticas al yo soy la vid verdadera de 15:1. Prácticamente forman un díptico juánico que no deja de parecerse mucho en las frases esto es mi cuerpo del capítulo 6 y esta es mi sangre. Y esta es mi sangre. Es un díptico también. Por tanto, que el mashal de la vid y los sarmientos podríamos decir que tiene resonancias eucarísticas. Es una tesis que cuenta con el apoyo de protestantes como Cullmann y católicos como Van den Buske y Stanley. Por su parte, Sandvik la defiende también decididamente, aunque dudamos de la dimensión eucarística adicional que introduce al afirmar que la vid representa el templo, que es el cuerpo de Jesús, relacionado con el capítulo 2, versículo 21.
destruyan este templo y en 3 días yo lo reconstruiré. Tampoco podemos aceptar sin más la valoración de Cullmann en cuanto a la primacía de esta referencia eucarística. Él dice: la relación entre el sarmiento y la vid consiste ante todo en la comunión eucarística de los creyentes con Cristo. La relación es primariamente amorosa y de fe, y solo secundariamente eucarística. Eso es lo que nosotros podemos concluir. Es posible que al ser integrado en el contexto de la última cena, este mashal de la vid y los sarmientos se utilizara en los círculos juánicos con una finalidad parenética, para insistir en que la unión eucarística debe permanecer, y no solamente debe permanecer, sino que también debe dar fruto, haciendo al mismo tiempo cada vez más profunda la unión ya existente en virtud del amor entre Jesús y sus discípulos. Los versículos del 1 al 6, donde encontramos el mashal de la vid y los sarmientos. Vamos a hacer un comentario de cada versículo. Fíjense, en el versículo 1, Jesús insiste en que Él es la vid verdadera. Jesús insiste en que Él es la vid verdadera y alude a su Padre para confirmar esta afirmación. En el capítulo 6, versículo 32, veíamos la misma idea. Es mi Padre quien da el verdadero pan del cielo. Ahí está una bonita relación, un bonito paralelo, versículo 1 con 6:32. No parece que al afirmar que Él es la vid verdadera, Jesús esté polemizando con una vid falsa, sino que más bien insiste en que Él es la fuente de la verdadera vida, una vida que solo puede venir de lo alto, del Padre. Jesús es la vida en un sentido en que solo puede serlo el Hijo de Dios. El adjetivo verdadero representa aquí el lenguaje del dualismo juánico, que distingue entre lo que es de arriba y lo que es de abajo. Podríamos preguntarnos si en un nivel secundario no habrá aquí una diferencia entre una falsa vid y una verdadera vid. Pero el mashal no lo pone de relieve. A veces el contraste que implica lo verdadero no se refiere a lo celeste frente a lo terreno, sino más bien al Nuevo Testamento frente al Antiguo Testamento o a lo cristiano frente a lo judío. Así, por ejemplo, encontramos el contraste entre el pan del cielo y el maná. El verdadero pan es el pan del cielo. El falso pan, si queremos decirlo así, es el maná. Ya hemos visto también que en el Antiguo Testamento la vid o la viña representan frecuentemente a Israel. Y que también en la tradición sinóptica Jesús recurre al cántico de la viña de Isaías 5 para construir una parábola en Marcos 12, 1, 11. Y que esta parábola sirve para advertir a los jefes de los judíos el peligro que corren de ser rechazados. En Mateo 21, 43, la parábola termina con esta afirmación: se les quitará a ustedes el reino de Dios, ahí está la falsa vid, y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos, ahí está la vid verdadera. En el mashal de la vid y los sarmientos, preguntémonos, ¿pone Juan en contraste a Jesús y sus discípulos como vid verdadera con la falsa vid representada por la sinagoga judía? Pues este conflicto nosotros lo hemos visto desde el principio, desde la narración de la boda de Caná, cuando las tinajas que se llenaron de agua servían para la purificación de los judíos y el agua se convierte en vino. Ahí está el contraste entre la tradición judía y la novedad de Cristo. El diálogo con Nicodemo igual. Tú eres un jefe del pueblo y no entiendes cuando te hablo del reino. Entonces, este motivo, ¿verdad? Este motivo encajaría perfectamente en un evangelio que se escribió, entre otros motivos, como una apología frente a la sinagoga. Es muy probable que el símbolo de la vid sugiriera inmediatamente el judaísmo. Uno de los más notables adornos que enriquecían el templo de Jerusalén, y este es otro detalle interesante, para poder identificar la falsa vid con
el judaísmo es la iconografía judía. Fíjense, muchos adornos que enriquecían el templo de Jerusalén era una vid de oro que tenía racimos tan grandes como un hombre. Esto lo testifica Flavio Josefo en su obra Antología y también en su obra Guerra. Lo testifica Tácito en su obra Historia. También está en la Mishnah, en el capítulo sobre la Midot, capítulo 3, versículo 8. Son los testimonios escritos de que el templo de Jerusalén estaba adornado con una vid de oro que tenía racimos tan grandes como un hombre. Y otro detalle interesante, fíjense, es que en las monedas de la primera sublevación judía, que va del 66 al 70, acuñadas para exaltar la santidad de Jerusalén, en la moneda aparece la figura de una vid y sus sarmientos, representando a Israel. Y después que el templo cae en el año 70, los discípulos rabínicos se reagruparon en Yamnia bajo la autoridad de Rabí Yohanan ben Zakkai. ¿Y saben cómo se le llamó a ese grupo de rabinos y discípulos? Fueron conocidos como la viña. Lo encontramos en la Mishnah, en el capítulo sobre Ketubot, capítulo 4, versículo 6. Por otra parte, la descripción juánica de la vid y los sarmientos tiene resonancia de algunos pasajes veterotestamentarios en que se habla del castigo de Israel. Por lo tanto, la expresión juánica, vid verdadera, ampelos alétinos, vid verdadera, aparece en la versión de los 70 en el texto de Jeremías 2:21. Yo te planté como una viña fértil, enteramente genuina. ¿Cómo es que te has convertido en una vid silvestre y te has vuelto amarga? Aquí la vid representa al pueblo de Israel, que no ha sido capaz de producir el fruto. Lo mismo que Juan afirma que el Padre es el labrador que cuida de la vid, en el cántico de la viña de Isaías, que es el trasfondo de las parábolas sinópticas que ya nos hemos referido, insiste en que Yahvé labró, limpió, plantó y cuidó la viña, pero solo recibió a cambio agrazones, es decir, racimos de uvas agrios. Yahvé dice que por ello convertirá la viña en una ruina, Isaías 5, del 1 al 7. Al presentar a Jesús como la vid verdadera, Juan está eliminando la posibilidad de que la vid produzca frutos agrios. Es posible que el autor juánico pensara que Dios había rechazado definitivamente aquella viña improductiva del judaísmo que aún pervivía en la sinagoga. En el versículo 2 se describen dos acciones muy diferentes del labrador y el viñador. La primera acción consiste en cortar los sarmientos que no pueden dar fruto. Esto, en los que cultivan la uva, es común, lo hacen entre febrero y marzo, podar. Se podan los sarmientos que no dan fruto, se cortan. Al cortarlos, obviamente se secan. Las vides se podan a veces hasta el extremo de que en las viñas solo se ven las cepas completamente desprovistas de sarmientos, solo el tronco pelón. Pero más tarde, allá por el mes de agosto, cuando la vid ya está cubierta de hojas, viene la segunda etapa de la poda, en que el labrador corta los brotes menores y deja únicamente los sarmientos que prometen dar fruto abundante, de forma que sea para estos toda la savia de la planta. Fíjense qué interesante. Y este versículo que nosotros estamos leyendo del 1 al 6 del capítulo 15, introduce una nota sombría, pues reconoce a la vez que en la vid, o sea, en mí, hay sarmientos que no dan fruto y que incluso los que lo dan necesitan ser podados. Terminamos aquí esta primera parte. Vean qué interesante los elementos que hemos subrayado de este relato, que posiblemente sea una parábola o posiblemente sea una alegoría, ¿verdad? Todavía no hemos llegado al final para poder definirlo, pero por lo que hemos visto se inclina más por una alegoría, pero no de carácter griego,
sino desde el mashal hebreo. Y el mashal es parábola. Cada elemento tiene un significado, pero vean todos los elementos que hemos subrayado. Primero, de dónde brota la idea de la viña y los elementos gnósticos y mandeos. Luego, los elementos veterotestamentarios, los elementos de los sinópticos, los elementos de los profetas, especialmente Ezequiel e Isaías. Lean bien todo esto, por favor, en modo tal de que ustedes, puedan comprender cada uno de los elementos que aquí nosotros hemos tratado de desarrollar. Termino aquí la primera parte, esperando dentro de poco poder hacer el video de la segunda parte. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes.